Hola, Dios te bendiga. Este es nuestro devocional número 54. Soy Damián Méndez y hoy traigo una palabra de parte de Dios que impactará tu corazón. El libro de Éxodo relata la historia del pueblo de Israel después de su liberación de la esclavitud en Egipto. En Éxodo 33 encontramos a Moisés hablando con Dios en el monte Sinaí. Moisés estaba buscando la guía de Dios para conducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. En el versículo 12, Moisés le dice a Dios: «Tú me dices, lleva a este pueblo, pero no me has dado a conocer a quién enviarás conmigo». Moisés estaba preocupado porque necesitaba el respaldo divino y la presencia de Dios para liderar al pueblo. Sabía que no podía cumplir esa tarea sin la ayuda de Dios. En respuesta a la preocupación de Moisés, Dios le asegura en el versículo 14: «Mi presencia irá contigo y te daré descanso». Esta promesa de Dios de estar con Moisés y de darle descanso es una señal de su gracia y cuidado. Sin embargo, Moisés no se contenta con esa respuesta y responde en el versículo 15: «Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí». Moisés entendía que la presencia de Dios era esencial para el viaje y la vida del pueblo de Israel. Él sabía que sin la presencia de Dios no habría garantía de éxito, protección o bendición. La declaración de Moisés en el versículo 15 revela su profunda confianza en la presencia de Dios. No estaba dispuesto a avanzar sin la compañía divina. Moisés entendía que la presencia de Dios era más valiosa que cualquier otra cosa que pudiera ofrecerle. En respuesta a la postura de Moisés, Dios acepta su solicitud en los versículos siguientes y promete que su presencia irá con él. Dios muestra su favor y le revela más de su gloria. Esta reflexión bíblica nos recuerda la importancia de buscar y valorar la presencia de Dios en nuestras vidas. Moisés entendió que la verdadera seguridad, dirección y provisión provienen de la presencia de Dios. Él no estaba dispuesto a avanzar sin la guía y el respaldo divino. En nuestra propia vida, también debemos anhelar la presencia de Dios. A menudo nos encontramos en situaciones donde buscamos respuestas, dirección y consuelo, pero en lugar de confiar en nuestros propios esfuerzos o en soluciones temporales, debemos seguir el ejemplo de Moisés y depender de la presencia de Dios. La presencia de Dios nos brinda consuelo en tiempos de dificultad, nos da sabiduría en momentos de toma de decisiones y nos fortalece cuando enfrentamos pruebas y desafíos. Sin la presencia de Dios, podemos sentirnos perdidos, confundidos y sin esperanza. Pero cuando reconocemos nuestra necesidad de su presencia y buscamos una relación cercana con Él, experimentamos su amor, cuidado y dirección en nuestras vidas. Es importante recordar que la presencia de Dios no es algo que debemos tomar a la ligera o dar por sentado. Requiere una búsqueda activa y una disposición para apartar tiempo para la oración, la lectura de la palabra y la comunión con Él. Nuestro compromiso de buscar la presencia de Dios refleja nuestra fe y nuestra confianza en Él como nuestro guía y proveedor. Que este pasaje de Éxodo 33:15 sea un recordatorio para nosotros de la importancia de buscar y valorar la presencia de Dios en nuestra vida diaria. Que podamos anhelar su presencia, confiar en su dirección y experimentar su amor y cuidado en todo momento. Dios te bendiga.